Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, un saludo a toda la población. La verdad es que estamos súper contentos en el sistema de salud. El día de ayer el presidente nos daba la buena noticia de la colocación de la primera piedra de 2 nuevos hospitales que nos va a permitir a los salvadoreños tener mayor facilidad de acceso, pero sobre todo una atención de calidad como el sistema de salud lo ha venido haciendo en los últimos días, en los últimos años, que sufrió una transformación completamente, pero que ahora nos permite con estos nuevos hospitales de alta tecnología, totalmente digitales y que por supuesto son especializados, nos permite poder tener mejores atenciones. Pasaron muchos años, extremadamente una cantidad de tiempo en el cual el personal de salud se vio amarrado de poder dar las mejores atenciones porque estaban en condiciones deplorables. Veíamos un hospital Rosales que por años pasó totalmente abandonado, descuidado, un hospital que se generó en formación o se construyó en un momento en el cual necesitaba realizarse algo de manera rápida, pero sobre todo que pasaron, como lo mencionaba ayer el presidente, más de 100 años en los cuales nunca se tomaron intervenciones precisamente para poder garantizar que los salvadoreños recibieran la atención, a pesar que este era uno de los hospitales más importantes, podría considerarse el hospital más importante de todo el país porque brindaba las atenciones más especializadas. Y esto nos permite a nosotros darnos cuenta cómo en lo largo del tiempo nunca se tomó en consideración la salud de la población, nunca se pensó en cómo el sistema de salud era vital para el día a día de los salvadoreños y daba una tristeza ver las condiciones en las cuales llegaban a las diferentes consultas, a los diferentes lugares en los cuales básicamente habían vectores, habían animales dentro del mismo hospital, que hasta cierto punto era una situación bastante compleja porque tenía tránsitos dentro de las áreas de atención, pero también tránsitos dentro de las mismas áreas de funcionamiento. Y esto pasó por mucho tiempo. Nunca se contempló el mejoramiento de las zonas, nunca se contempló los espacios dignos para trabajar para el personal y por supuesto para desarrollar la medicina que tanto ha avanzado en este periodo de tiempo de 100 años. Y es así como iniciamos la reconstrucción, ¿verdad?, de diferentes áreas en el sistema de salud, pero siempre hacía falta uno de los puntos más importantes, donde se consolida cerca del 80% de la atención hemato-oncológica del país y nefrológica, que representa las atenciones especializadas que brinda en este caso el Hospital Rosales, y es como nos da una gran alegría ahora poder estar presenciando y sobre todo ver todo este avance que el sistema de salud está teniendo a través de la colocación de las primeras piedras. Como lo mencionaba el presidente el día de ayer, un hospital que va a tener una inversión de 60 millones, un hospital que va a estar en un tiempo de construcción de aproximadamente 18 meses, esto va a venir formado por fases. ¿Esto qué quiere decir? En este momento se está realizando la primera fase que básicamente nos va a dar todas las atenciones de consultorios especializadas y que se basa en 3 pilares muy fundamentales. El primero, el tema del área o la unidad que va a dar atenciones al problema cardiovascular. Y esto tiene que ver mucho, como lo mencionaba él, una clínica de insuficiencia cardíaca, una clínica de anticoagulación, una clínica de compensación inmediata de procedimientos cardiovasculares, que es muy importante. Todo esto unido a todos los procedimientos diagnósticos cardiovasculares, electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, que son todo el complemento que necesita esa unidad. El segundo pilar que tiene este nuevo hospital y que es bien importante en relación a los procedimientos es el tema de la atención hemato-oncológica. ¿Qué es la atención hemato-oncológica? Bueno, todos los padecimientos que tienen relación a problemas de cáncer, que tienen relación a problemas específicamente leucemias y ciertos análisis tan importantes que deben realizarse en estas áreas especializadas, como son la aplicación, por ejemplo, de quimioterapia, la aplicación de quimios intratecales, la identificación de aspirados de médula ósea, punciones lumbares, que son todo un complemento de estudios bien complejos e importantes, pero que nos permiten identificar oportunamente si existe un cáncer a nivel sanguíneo, a nivel de diferentes partes del organismo. Y por último, una parte importantísima que todos los salvadoreños conocemos debido a una de las patologías que abarca desde México hasta Colombia, que es la nefropatía mesoamericana, y es el área de nefrología, con lo cual se tienen ahora 80 cubículos, 80 áreas de hemodiálisis en tiempo continuo. Al mismo tiempo se estarían realizando 80 hemodiálisis y esto se suma también con las capacidades de diálisis peritoneal continua ambulatoria. Esto es el área procedimental de esta nueva fase, pero en paralelo también tenemos el área de las consultas externas. Esta segunda parte que todos conocemos es importantísimo y es el tema de las consultas externas. ¿Qué pasa con las consultas externas?
externas. Sabemos que un hospital especializado como el Rosales tiene diferentes especialidades, tiene algología, neurología, reumatología, cuidados paliativos, medicina interna, endocrinología, gastroenterología, coloproctología, urología y una infinidad de especialidades que el día a día pues presenta la mayoría de la consolidación de las enfermedades que puede tener un territorio. Y es ahí donde las condiciones no eran las condiciones óptimas para que todos los salvadoreños pudieran estar recibiendo esas atenciones y que en ocasiones son de las zonas de diferentes partes del territorio porque consolidamos las áreas más especializadas en diferentes centros. No todos los hospitales tienen la cantidad de especialidades por igual porque obedecen a que son médicos, terapias, tratamientos altamente especializados que requieren algunas condiciones que solo hospitales de tercer nivel pueden ofrecer. En este caso, la consulta externa anterior no cumplía las áreas ni las condiciones necesarias para dos cosas. Uno, para que el paciente para poder recibir su atención médica, su tratamiento, y dos, para que el personal no pudiera o contar con lo necesario para poder brindar estas especialidades. Y es así como ahora contamos con este nuevo hospital que se coloca la primera piedra el día de ayer y que va a estar en 18 meses, con 87 consultorios que van a tener para poderse dar todas estas atenciones 24/7, como es el trabajo de toda la red hospitalaria, pero también 44 salas de procedimientos. Y estas salas de procedimientos van de la mano de los 87 consultorios. Alguien me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la consulta externa con los 44 salas de procedimientos? Muy importante. Cuando nosotros hablamos de un hospital especializado, vemos áreas o especialidades de la atención médica como lo son gastroenterología o coloproctología, que es uno de los más comunes de poder observar. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, a la par de que usted vaya al gastroenterólogo, que vaya con el coloproctólogo, usted necesita estudios que van de la mano de esto. ¿Y cuáles son? Bueno, las endoscopías, las colonoscopías, los procedimientos cistoscópicos de urología, que son ciertos estudios de imagen que van acompañados y que en ocasiones no es necesario hacerlo realmente dentro de un área de quirófano, sino que también se pueden hacer en diferentes áreas que pueden estar relacionadas a la consulta externa. Este nuevo edificio, ¿verdad?, que es la primera fase, que tiene un costo de 61.2 millones, también comprende el poder tener un área de estudios de imagen especializada y un laboratorio para que se pueda facilitar definitivamente todas las atenciones dentro del centro. Pero no solo es la atención médica ni el equipamiento lo importante, sino que también una de las situaciones que hemos experimentado en nuestro país, que nos lo ha dejado bien clara la encuesta nacional de salud mental, y es las diferentes atenciones que van a beneficiar a la salud mental de la población. Era difícil, solo imaginémonos, el llegar con una situación de una patología a la persona ya lo predispone a estar en una salud o en una situación mental relacionada a las mismas afectaciones por la enfermedad compleja. Y el tener que llegar a un centro donde era difícil identificar los sitios a donde tenía que llegar, donde no había rutas de ubicación, traslados, reconocimiento de las diferentes áreas, solo alguien que ya tenía tiempo de conocer el Rosales encontraba definitivamente las áreas correspondientes. Pero ahora vamos a tener un hospital que tiene todo el complemento necesario para la atención, pero también áreas de caminamiento, áreas verdes, áreas en las cuales pues, el personal, la familia, el paciente puede estar ubicándose fácilmente y poder estar con tranquilidad, pero no solo eso, sino que es un hospital que cuenta con una certificación ESH. Y esto es bien importante, porque ¿qué quiere decir esa certificación ESH? Que ahora el 20% de energía y el 20% de agua. Es un hospital que está diseñado para que sea fácil el economizar o para que sea sostenible, y esto se ha demostrado internacionalmente a través de la evidencia científica, que son las propuestas a través de los hospitales verdes. Quiero decir, la población va a estar muy contenta de ver su nuevo hospital, pero sobre todo va a estar sumamente atendida a través de todas las herramientas, de todos los consultorios en tiempo simultáneo y del incremento, pues por supuesto, de la oferta de servicios que va a tener este hospital. Doctor, de verdad que emociona, podemos ver las imágenes en pantalla de lo que será este hospital, que sabemos que no se va a quedar en un render como ocurría o como constantemente señala la oposición. Sabemos que cada una de las obras que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha ofrecido se han convertido en una realidad y ya los salvadoreños están gozando de ellas. Es una infraestructura impresionante, ministro, la que tenemos en pantalla, cómo será, cómo se convertirá este hospital. ¿Quiere decir, ministro, que los pacientes que lleguen a pasar una consulta, en primer lugar,
ya no tendrán que esperar un año para poder tener una cita con un especialista y después iban al especialista y les dejaba para dentro de un año una tomografía y después para 6 meses los exámenes de sangre. ¿No ocurrirá más esto? Definitivamente esto no va a ocurrir, está progresivamente disminuyendo. Sabemos que un sistema de salud es integral y forma parte de todas las diferentes especialidades. ¿Y qué es lo que se ha venido haciendo con todo el fortalecimiento que desde la administración del presidente Bukele se le ha inyectado a la salud? Ir acortando todas estas deficiencias, todas estas brechas y no tener que acorralar a la población como años atrás, administraciones atrás, se hacía, que era básicamente el obligarlos a ir al sector privado. Yo creo que de muchos es conocido que en ocasiones cuando habíamos tenido un problema de un dolor lumbar, de una situación abdominal que requerían un estudio de imagen o que requerían una atención especializada, usted primero iba al área pública y le decían, mire, le vamos a dejar la resonancia o le vamos a dejar el estudio en un tiempo prolongado y después todavía otro tiempo prolongado en poder recibir la cita de la consulta. Entonces creo que al final se terminaba acorralando a la población para tener que llegar, bueno, a realizarse todos estos estudios al área privada. Y eso no debe ser así. El sistema de salud pública debe ser tan bueno o mejor que el sistema de salud privado y esa es la apuesta que se ha hecho a través de la visión del presidente. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos un hospital en la fase 1 en la que se va a poder tener la resolución del cerca del 80% de todas las atenciones que el Hospital Rosales da. Y es bien curioso, ¿por qué? La mayor parte de pacientes que se consolidan en las atenciones son pacientes nefrológicos, son pacientes hemato-oncológicos o son pacientes que tienen algún trastorno cardiovascular. ¿Cuántos casos de insuficiencia cardíaca conocemos? ¿Cuántos casos de insuficiencia renal conocemos? ¿Cuántos casos con problemas oncológicos, con problemas hemáticos conocemos y que necesitan una especialidad bastante desarrollada o bastante aplicada a diferentes situaciones que requieren procedimientos a la par de la consulta que ahora van a ser resueltos? Entonces tenemos un hospital en la fase 1 que va a tener un hospital de día, un hospital en el cual se van a hacer todos los procedimientos hemato-oncológicos, cardiovasculares y procedimientos nefrológicos y también tenemos la consulta externa, lo cual nos va a permitir facilitar todas las atenciones. Pero no solo eso, cuenta también con todos los componentes de la nueva ley, la ley Nacer con Cariño, la ley Amor Convertido en Alimento. Esto va a tener un centro de atención de primera infancia, esto va a tener, pues por supuesto, todas las áreas de Crecer Juntos y Nacer con Cariño para que se vayan integrando de alguna manera a la realidad que está a la par de nuestra zona central o zona de hospitales que puede ser pues también aledaño con el Hospital de la Mujer. Entonces todo esto consolida una de las inversiones más importantes en el tema de salud que ha venido siendo ¿desde cuándo? Bueno, desde la administración del presidente Bukele, porque creo yo que año con año, si algo hemos visto en salud, es que todos los años llega algo nuevo. Todos los años se fortalece más el sistema de salud y todos los años los salvadoreños pues estamos mucho más seguros a través de la visión del presidente. De hecho, ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, con mucha humildad pedía disculpas a la población salvadoreña y decía, discúlpenme y discúlpennos porque hemos tardado 4 años, pero hay que tomar en cuenta que los primeros 2 años no tenía gobernabilidad, era al contrario, una asamblea legislativa que estaba completamente opuesta al gobierno, a la presidencia, y posteriormente ya sabemos la pandemia y todo lo que esto trajo, pero que a la vez se han modernizado otros hospitales y se han equipado, porque si hubiesen seguido en las mismas condiciones, creo que se hubiera perdido la vida de muchos salvadoreños. 120 años y un hospital que fue donado, ministro, porque ni siquiera fue construido con fondos del Salvador, ese hospital al cual le han dado uso por más de 120 años los salvadoreños. ¿Por qué es tan importante el Hospital Rosales? Ya lo decía el doctor, de tercer nivel. ¿Qué significa, doctor, que quienes vengan para una especialidad de un caserío de la Unión, de un cantón de Santa Ana, serán referidos a este hospital? Eso es lo bonito de nuestro sistema de salud, que bueno, prácticamente todos los salvadoreños podemos hacer uso gratuito de las instalaciones, no hay ningún costo, no hay ninguna situación en la cual tenga que incurrir la población y cada vez se está fortaleciendo. Quiero recordarle que en un gobierno del partido Arena le colocaron una cuota voluntaria a los pacientes que, si no mal recuerdo, en ese momento era de 5 colones y que muchos pacientes dejaron de consultar y perdieron la vida porque no tenían para pagar una cuota voluntaria en un hospital público. Sí, totalmente, y esa cuota no era tan voluntaria porque a veces si no daban
los 5 colones, hasta había malas caras de parte de la gente encargada que estaba recolectando. Yo creo que los sistemas de salud son complejos, pero que sobre todo debe preservar el valor de dar la atención sanitaria y sobre todo de hacerlo humanamente posible por salvaguardar la vida. Y esa es la visión del presidente, en la cual pues no existen cuotas voluntarias, se sigue fortaleciendo el sistema de salud, se sigue modernizando el sistema de salud. Claro ejemplo de esto es el Hospital Rosales, pero también todos los hospitales que han tenido un fortalecimiento a través de este último periodo, de estos últimos años. Pero hay que aclarar algo, no en un periodo convencional de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos en uno de los momentos en los que surgió la 4ª pandemia que ha sido registrada en la historia de la humanidad. Y eso hay que resaltarlo. ¿Por qué? Porque a nivel internacional El Salvador está siendo reconocido por muchos temas. Pero uno de los temas por los cuales está siendo reconocido es porque en medio de una situación de crisis mundial sanitaria, El Salvador salió bien, salió adelante, disminuyó las muertes, disminuyó los casos de COVID-19, fortaleció el sistema de salud, transformó digitalmente el sistema de salud y ahora le da a los salvadoreños la noticia, la felicidad de la colocación de la primera piedra, tanto del Hospital Rosales como del Hospital de Nejapa, que viene a fortalecer las capacidades. Cuando hablamos de un tercer nivel, tenemos que acordarnos de algo. Cuando uno iba a consultar en la periferia por un problema sintomatológico de COVID-19, era evaluado y todo, pero posteriormente se redirigía hacia el Hospital de El Salvador. ¿Por qué? Porque el Hospital de El Salvador era el hospital especializado, es el hospital especializado que cuenta con la mayor cantidad de unidades de cuidados intensivos en el país. Esto que nos daba la mejor atención posible a los salvadoreños consolidada en un área. ¿Y esto por qué? Bueno, se consolida el recurso humano más especializado, se consolida el medicamento especializado, la terapia necesaria para problemas en particular. Entonces, un Hospital Rosales, que es un hospital de tercer nivel, consolida lo más especializado del país. Consolida las atenciones necesarias para los problemas más complejos, no para recibir una atención de una cirugía por una apendicitis, que debería de ser un procedimiento no tan complejo, o no para la atención de un procedimiento de una consulta rutinaria con el médico internista, porque se considera que hay otros hospitales que pues, pueden darnos todas estas atenciones, pero sí las atenciones más complejas de esos mismos, como crisis de insuficiencia cardíaca, enfermedades renales crónicas, situaciones de cáncer o patologías, y esto se pone a disposición para que todos los salvadoreños, como ayer el presidente lo decía, puedan hacer uso del Hospital Rosales con las condiciones. Infraestructura moderna, infraestructura que está dándole una nueva cara a todo nuestro país, pero en particular a la zona que es muy aledaña al centro histórico, que está consolidada toda nuestra red hospitalaria. Ustedes tienen ahí, si nosotros analizamos, los 3 principales hospitales en toda esta zona. Tenemos el Hospital Rosales para la atención de los adultos, hombres y mujeres, perdón, en relación al tema de salud general, tenemos la atención especializada para ginecología y obstetricia, y tenemos también la atención especializada para nuestros niños a través del Hospital Blue. Entonces, todo esto se está fortaleciendo, pero hemos logrado avanzar no solo en el aspecto de infraestructura, en el aspecto hospitalario, sino que digitalización, en el transporte, atención prehospitalaria, estudios de imagen, fortalecimiento de los hospitales regionales, que son las zonas orientales y occidentales, y toda la integración que el sistema de salud está ofreciendo en este momento. ¿Para qué? Bueno, para darle la mejor atención posible a la población, reducir las moras quirúrgicas, reducir las consultas, que por años esto fuera una realidad. Cuando nosotros hacemos el análisis, todo lo que está sucediendo, solo en salud, en tan corto plazo, ya es de admirar, y ha sido así expresado en múltiples espacios internacionales por parte de la región de América Latina y de otros países. Y a eso se le suma todo el avance que estamos teniendo en seguridad, en educación. Por eso es que el mundo está hablando de lo que pasa en El Salvador, porque se están dando soluciones a las partes más fundamentales del día a día de una población, y eso es la salud, la seguridad, la educación, a través de la visión del presidente, en el cual el pueblo salvadoreño es lo más importante. A los principales derechos de los salvadoreños está ahí, en la Constitución de la República, en el artículo 1, no había dónde perderse para los políticos pasados, estaba claro, y precisamente también no se hizo antes porque existía una Asamblea Legislativa que estaba completamente en contra. Así jugaban el FMLN y Arena en la Asamblea Legislativa con la salud del pueblo. Desde el año 2015 ofrecieron construir el Hospital Rosales, y cuando tenían que votar para aprobar su construcción, no lograban los 56 votos. En 2018 se pusieron de acuerdo y sí votaron, pero ¿qué creen? No dejaron ni la obra ni
el dinero. Esa era bueno, ahora hay un matrimonio entre Arena y el FMLN. En ese momento era cuando al menos a la población se le mostraba que existía una oposición y los votos nunca llegaban para el hospital. Sí, totalmente. Yo creo que hay que agregar algo y la población debe conocerlo. Mire, cuando nosotros conocimos ciertos antecedentes de proyectos que tenían, parecía como que simplemente querían salir de un compromiso. Ni siquiera era real o el interés genuino de poder cambiar las realidades, nunca se hizo nada y lo que tuvieron en algún momento planeado definitivamente era por salir totalmente del compromiso porque no ofrecía la resolución a las necesidades reales que tenía la población que acude al Hospital Rosales. Por años, más de 100 años, imagínense, más de 100 años sin tener ninguna intervención. Estamos hablando que ese hospital surgió bajo el apoyo, el acompañamiento de otro país como un hospital, incluso no un hospital permanente, un hospital temporal. Si ustedes ven la infraestructura con la que se contenía en todas las áreas que conocemos, es una lata que ha venido siendo una infraestructura metálica que ha venido realizándose o que ha venido sosteniéndose por años, pero era una infraestructura que no estaba diseñada para estar temporalmente. Totalmente, y no se ponían de acuerdo por la salud de la población y eso es algo que no debe olvidarse. Y no solo lo vimos en ese momento, sino que parecería que es lo usual en este tipo de grupos, en este tipo de sectores que siempre se vio afectada la salud de la población a causa de las decisiones que se tomaban. ¿Y cómo decimos esto no ha parado? Bueno, veíamos al inicio de todo de la administración con la situación emergente de pandemia de COVID-19 que continuaron con las mismas características de no generar ese apoyo por la salud de la población. ¿Cuántos años pasaron? ¿Por qué nunca se pusieron de acuerdo? No se trataba de algo no necesario, se trataba de algo vital y no se tomó en cuenta nunca en consideración que el que más lo necesitaba, que en este caso era el pueblo salvadoreño, necesitaba una respuesta rápida. Entonces, creo yo que esto es lo usual y vemos que continúan siendo sectores o siendo imágenes que van a contiendas políticas que hasta cierto punto creo que la población debe tener claro todo ese antecedente del cual han venido siendo partícipes. Totalmente, y esto nos permite el poder redistribuir las capacidades del sistema de salud para acercárselo a la población salvadoreña. Toda la zona norte tanto de San Salvador, pero sobre todo también la zona norte del área del país en general va a poder hacer uso del hospital de Nejapa. Como usted lo mencionaba, son 110 millones, un poco más de 110 millones lo que se tienen de inversión en ambos hospitales. Uno es totalmente financiado a través del presupuesto del país, que es el Hospital Rosales, con fondos propios. Eso no quedó de ninguna administración, es totalmente una inversión de los impuestos de los salvadoreños. Y el otro pues se está realizando con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que al final pues un financiamiento que adquiere el país, que lo paga el país. Y esto nos permite ahora el que también a través del Hospital de Nejapa podamos recibir toda la zona, bueno, Aguilares, Guazapa, Nejapa, ¿cómo se llama? Toda la zona del área de Apopa, ¿verdad? Que es Saltepeque, que de alguna manera van a poder tener ese acercamiento principalmente hacia un hospital pues que va a contar con todo lo necesario para poder atender de emergencias. Es bien importante recordar, bueno, son vías transitadas, son vías en las cuales pues hay bastantes en ocasiones situaciones de emergentes que pueden suceder en el tránsito y que requieren pues de alguna manera una atención directa a trauma y eso requiere una emergencia que pueda tener todas las condiciones necesarias, incluida el acceso fácil a los servicios de salud, porque eso puede cambiar la vida, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y el presidente lo mencionaba, bueno, un hospital que tiene ya incorporado un helipuerto, que esto le va a facilitar para todas las situaciones de riesgos y desastres que puede experimentar el país, pues zonas para poder atender a la población. Debe de entenderse que cada vez nuestro país se está preparando para poder darle atención a las necesidades de los salvadoreños. Y esto en ocasiones no solo hace referencia a los aspectos de salud. Cuántas situaciones hemos tenido de afectaciones por el clima, por tormentas, por diferentes situaciones que de alguna manera internacionalmente se ha reconocido que los puntos hospitalarios deben de ser los puntos más fuertes para poder brindar las atenciones para cualquier tipo de estos eventos. Un hospital que tiene su emergencia, que tiene consulta externa, que cuenta con todo el estudio de imagen, que va a contar con las especialidades de medicina interna, pediatría, cirugía, ginecología, especialidades gastroenterología, atención del paciente renal, hemodiálisis,
diálisis peritoneal continua ambulatoria, va a tener consultorios de diferentes otras especialidades como salud mental, nutrición, úlceras y heridas, áreas de consejería, lactancia materna, educación prenatal, toda la área de desarrollo de primera infancia, servicios de apoyo que todos conocemos básicos como laboratorios clínicos, laboratorios, ojo, y esto es muy importante porque ya va siendo la regla en todos nuestros desarrollos de salud en el territorio, laboratorio de biología molecular, que esto nos va dando componentes para formar lo que viene siendo nuestro escudo epidemiológico, que de alguna manera nos permite a los salvadoreños estar tranquilos de qué es lo que está rondando en nuestro país. Área de medicina física y rehabilitación, atención renal, diagnósticos de imagen, que ya lo mencionábamos, diagnósticos endoscópicos, quirófanos, va a tener también pues la unidad de parto, nacer con las unidades de áreas de maternidad, nacer con cariño, ¿verdad? Todo el complemento que está especificado en la ley y que pues a los salvadoreños da la tranquilidad y la alegría de ver ese momento tan importante de la llegada. Un hospital que también cuenta con aproximadamente 200 camas, no es un hospital pequeño, es un hospital que infraestructura de construcción tiene aproximadamente un poco más de 14.000 metros en infraestructura total, completo con las áreas de estacionamiento, áreas verdes, áreas en las que la población va a poder caminar y todo esto suman más de 20.000 metros cuadrados, un hospital que está construido por 4 niveles, como lo mencionaba el presidente, pero sobre todo que va a tener esa función tan vital de seguir facilitando el acceso a la salud a la población salvadoreña. Si algo me alegra, doctor, es que muchas veces a estos pequeños hospitales que estaban en todo el territorio nacional civil, donde existía población de caseríos, de cantones, le prestaban menos atención. Y usted lo conoce, dejaban de repente los cuadros de medicamentos solamente para el área metropolitana. Esto se ha superado, esto no va a ocurrir más. La misma calidad que se dé en la capital se dará en los departamentos. Lo pregunto porque el presidente de la República, Nayib Bukele, ha insistido, aquí todos somos iguales. Es correcto, esa es la premisa fundamental, no porque no estemos en las zonas de la capital o en las zonas urbanas debe de haber un servicio de menor calidad, no, el servicio debe ser de la mejor calidad posible bajo la estructura de funcionamiento de los sistemas de salud y eso es importante. Yo creo que la población no debe de olvidársele algo, bueno, cerca de 10 hospitales de nuestra red eran unidades de salud que posteriormente surgieron como unidades de salud sí. Y posteriormente la administración creo que del partido Arena tomó la decisión de hacer los hospitales. Entonces vemos infraestructuras que realmente no cumplen las condiciones hospitalarias para poder brindar la atención, pero debemos también comprender que un sistema de salud pública es complejo, se forma con la historia de un país y poder venir superando todos estos aspectos que por años se acumularon, donde evidentemente no importaba la salud de la población a estos grupos parlamentarios y que tomaban las decisiones en el aspecto de salud, pues requiere un tiempo, pero debemos ver cómo en tan corto tiempo hemos logrado salir de una pandemia, hemos modernizado el sistema de salud, estamos siendo referentes internacionales de todas las acciones que se están tomando en particular en varias áreas y cómo ahora con estos 2 nuevos hospitales pues seguimos cumpliendo ese objetivo que el presidente nos ha encomendado, que es la salud de la población. Sí, se ha venido realizando un trabajo en equipo de todo el sistema de salud que comprende que para el funcionamiento adecuado y las atenciones de salud adecuadas, no solo tenemos que analizar la parte de medicamentos, la parte de infraestructura, la parte de políticas de salud, la parte de atenciones a grupos vulnerables, sino que tiene que integrarse todo a través de un equipamiento, de una transformación digital que haga más eficiente el acceso a la salud. Y es así como se ha venido transformando digitalmente el sistema de salud. Y a veces el decir transformar digital parecería algo fácil de realizar, pero realmente partimos de ni siquiera tener conectividad, ni siquiera tener internet. Y me refiero a no tener solo el hecho de decir, bueno, vamos a hacer una suscripción a un servicio de internet, sino que me refiero a que habían zonas en el territorio donde estaban las unidades de salud que ni siquiera había el cableado para poder tener el acceso. Todo esto se ha venido realizando, trabajando y haciendo inversión bastante importante que ahora no solo nos permite tener la conectividad,
o sea, la facilidad del acceder al Internet, sino que ha llevado desarrollo a los diferentes sitios porque ya tienen el cableado, ya tienen la facilidad de otras instituciones, de otra parte de la población, acceder a estos servicios que pues es tan importante. Esto se viene demostrando no solo en el aspecto de salud, bueno, la educación, ayer el presidente lo mencionaba, todos nuestros niños tienen el primer país en garantizar que la población estudiantil tenga su tablet. Así y esto, ¿qué significa? Acceso a conocimiento, acceso a la educación, acceso al desarrollo de un país, al desarrollo de una población que nos da una gran alegría. Entonces, toda esta transformación digital que hoy está surgiendo nos hace ser mucho más eficientes con los medicamentos, las cadenas de logística, suministros, equipamientos, el conocer específicamente qué está sucediendo en cada uno de nuestros territorios y también en paralelo el tener un expediente digital en el cual todos los salvadoreños conozcamos, bueno, yo quiero saber cuáles son mis antecedentes, quiero saber qué pasó a lo largo del tiempo en mi expediente, y antes pues definitivamente era casi imposible el poder recopilar, porque si usted estuvo una época de su vida viviendo en una zona del país, probablemente por cercanía iba a un hospital, pero luego decidió moverse del territorio, iba a otro hospital o a otra zona, y el poder completar toda su información médica que posteriormente es clave para la toma de decisiones, eso no se tenía. ¿Por qué? Porque era todo a papel y lápiz y nunca se tuvo la intención de poder cambiarlo. ¿Sabe por qué? Porque es una de las inversiones, es una de las situaciones en las que ponen más aprieto a los sistemas de salud a nivel mundial. ¿Cómo le puede convenir a un país, a los políticos, tener a una población enferma? O sea, ya tenían una población insegura, ya tenían una población sin formarse académicamente y encima tener una población enferma. Pareciera que totalmente intencional, y le voy a decir, para mantener aquellas argollas o aquellas tomas de decisiones o aquellas situaciones muy en particular que se venían presentando en nuestro país, en el cual pues era evidente que lo que menos importaba era la salud, la población, la salud y el bienestar de la población salvadoreña. Es inaudito en pensar que esto sucedía, y no solo sucedía en un área. Y qué bien que se menciona, no solo era en la salud, era en la seguridad, era en la educación. Entonces, bueno, esto no era una casualidad. Los tres derechos fundamentales. Los tres derechos fundamentales violentados por años, por décadas han sido violentados, y ahora que se están tomando decisiones claves, oportunas, mejorando un sistema de salud, mejorando un sistema de educación, teniendo seguridad, es innegable los beneficios que la seguridad ha presentado en nuestro país. ¿Cuántas vidas se han salvado solo con el hecho de ni siquiera requerir un tratamiento? Porque ya no hay inseguridad, ya no hay lesiones de arma de fuego, ya no hay lesiones por arma blanca que se veían tan comúnmente, 2, 3, 4, 5, en el día, en un hospital. Todo esto ha desaparecido. Y eso viene a sumarle al aspecto de la salud. Entonces, cada una de las decisiones que el presidente Bukele está tomando se traduce en buscar el bienestar de la población salvadoreña. Y cada una de las decisiones que se tomaron años atrás era ir enfocándonos a tener inseguridad, a tener poca salud o nula salud, o a tener poca o nula educación. Y creo que eso está demostrado. Creo que finalmente se está dignificando a cada familia salvadoreña, la atención para cada uno de ellos. Finalmente, ministro, estoy segura que habrá un cambio de chip en la mentalidad del personal de salud, porque ha sido un personal de salud que yo no dudo de su vocación. Hay que decirlo, no tenían los instrumentos, no tenían los equipos, muy poco podían hacer, pero estoy segura que hoy hay un cambio de chip hasta en este sentido. Totalmente, y esto se sigue trabajando a través de recursos humanos, se sigue trabajando con capacitaciones, con fortalecimiento, pero sobre todo con el hecho de que la capacidad de acceso a educación, a formación en el país ha incrementado, parte también, y no quedó a escala pequeña por la visión del presidente Bukele, de podernos dar la capacidad de ofrecerle a nuestra población estudiantil, médicos, enfermeras, oportunidades de desarrollo, de aprendizaje, de conocimiento, para poder llevar a cada uno de los rincones del territorio las especialidades, las atenciones más importantes en el país. Sabemos que por años se le negó, sabemos que hay personal que ha tenido dificultades, pero también sabemos de la gran vocación que tiene la mayor parte del recurso humano, y que seguimos trabajando para que los salvadoreños pues definitivamente tengamos la atención digna, de calidad, y sobre todo con lo mejor a disposición en el sistema de salud. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.